Pasemos al capítulo octavo y al noveno. El octavo tiene que ver con las cuentas de compensación. De eso ya hemos hablado, ¿no? Las cuentas de compensación deben registrarse, deben cumplir con un informe mensual al Banco de la República. Ese informe debe coincidir con la realidad. Y en realidad pues las cuentas de compensación se pueden manejar fácilmente si yo cuadro mi formulario 10 con el extracto, porque puede que me haya equivocado con numerales, nadie me va a sancionar ahí. Si yo sufro una visita de la DIAN o de la Superintendencia de Sociedades, ellos van a mirar, son los soportes de las operaciones, y si esos soportes están hablando de una realidad que se puede verificar, ¿no? Y que es fehaciente, que nos puede convencer de que sí es algo que la empresa hizo con el exterior, no hay ningún problema de fondo cambiario. Eso en lo que tiene que ver con el capítulo octavo. Disculpen una pregunta. En cuanto a los préstamos entre personas jurídicas, ¿quién establece la tasa de interés del préstamo? Si yo que tengo un crédito con una persona jurídica al exterior, la regla es igual. La tasa la fija el libre acuerdo de las partes. Es decir, ya no estamos hablando del sistema financiero, y mucha gente incluso le presenta créditos al Banco de la República con tasa cero. O sea, cero intereses. ¿Por qué? Porque el que me está prestando es un vinculado al exterior, o mi casa matriz. Incluso puede darse el caso que la casa matriz me preste plata y traiga yo el dinero aquí al país para apoyar una operación de capital de trabajo acá, alguna operación que se quiere con semejante músculo financiero. Entonces, si yo tengo una persona jurídica al exterior que me va a prestar incluso con 0% de interés, es un crédito que el banco admite común y corriente. Se admite entonces que los créditos no sean únicamente con el sistema financiero colombiano o del exterior. Sí, y lo que hay que tener en cuenta es que no solamente hay que mirar el tema cambiario, sino Sí. que hay que tener el tema de precios de transferencia. Entonces, con el vinculado yo puedo pactar la deuda a cero, pero para efectos tributarios ya se me la DIAN no va a aceptar que yo le preste a un vinculado exterior a cero. Me exigirá información de precios de transferencia, Claro. me va a colocar en la lista de los que hay que ir a visitarlos y revisarlos de fondo, pero nada, desde el punto de vista cambiario, nada limita la voluntad de las partes, y puedo tener créditos muy blandos con personas jurídicas del exterior. Lo mismo desde el punto de crédito pasivo. Yo puedo pactar que voy a pagar al 15% de interés, pero seguramente habría que revisar hasta dónde tributariamente puede pasar, porque para efectos del impuesto a la renta hay un tope que es la tasa máxima utilizada por la superbancaria. Entonces, pues habría que revisar si se puede. Pues las tres cosas: precio, transferencia, renta y cambiario. En este capítulo quinto no hay condiciones de plazo ni de intereses para los créditos del sector privado. Ustedes saben, para el sector público sí hay condiciones de pacto de intereses. El Estado no puede meterse en un crédito muy oneroso, y hay unas normas que limitan el pacto de la cláusula de intereses en el crédito público. Pero el crédito público realmente lo está vigilando las supersociedades, pero muy por encima. Ahí casi nadie se mete, es como vigilarse uno mismo. Realmente ahí nadie mete la nariz en la dirección de crédito público del Ministerio de Hacienda. El crédito privado, en cambio, tiene esas condiciones bastante flexibles. El plazo, el monto y la tasa de interés dependen del contrato. Si en el contrato hay un interés muy bajo, un porcentaje de intereses, o a muy largo plazo, el banco acepta esas condiciones, las registra, y simplemente ese registro en el registro de deuda externa del banco viene a ser como una especie ya de huella digital de toda la vida del crédito de ahí en adelante. Toda la vida del crédito se va a regular con un número, y ese número es el que tengo que estar siempre invocando cada vez que esté pagando o me estén pagando el crédito, capital e intereses, hasta dejarlo en cero, no importa todo el término que corra. Ahí sí los 5 años que tendría la DIAN para verificar el crédito no comienzan a correr desde el contrato, obviamente. Los 5 años comenzarían a correr a partir del momento en que cancelaste el crédito. O sea, pues si es aquí a 5 años,
Tengo 5 años más para verificar lo que hiciste con el crédito. Y hay unas reglas, bueno, ya que hablamos del capítulo 5, hay unas reglas muy importantes que ustedes deben saber, seguro les han comentado, que solo rigen en materia cambiaria. Los créditos en moneda extranjera, tanto activos como pasivos, a la hora de ser cancelados en las contabilidades sin divisas, tienen que tener un soporte documental que pruebe, por ejemplo, porque se castigaron por inexigibles, y así se llama la causal inexigibilidad de la deuda, o inexistencia también puede ser otra causal, ¿no? Estamos hablando de créditos en donde finalmente no hay obligación de pago. Estamos hablando sobre todo de mercancías. Supongamos que hay un crédito en moneda extranjera y tiene que ver con viejos créditos que se registraban ante el Banco de la República antes del año 2011. Si por alguna razón ese proveedor me daba un descuento por operaciones justificadas, por ejemplo, mercancía defectuosa o mercancía averiada, o un crédito abonado con un descuento por pronto pago por volumen de compras, esos descuentos son aplicables a las deudas incluso registradas ante el Banco de la República y se hacen inexistentes en el monto precisamente correspondiente al descuento. ¿Qué pasa con los créditos que uno ve en la realidad? Que muchos de ellos no son pagados por nuestros prestatarios del exterior, digamos. Estamos hablando, por ejemplo, del exportador, que cobra un crédito que en la antigüedad se registraba ante el Banco de la República. Un crédito de una exportación implica que el comprador se convierte en prestatario, o sea, deudor, y está registrado ante el Banco de la República. Esos créditos viejos que se pretendan castigar en este momento no se pueden castigar sino con las reglas actuales del capítulo 5. Y esas reglas dicen lo siguiente: hay que probar la imposibilidad jurídica del pago, que atienda o pruebe la inexistencia o la inexigibilidad del crédito, probando entonces causales o hechos que no están a la mano mío. Si yo soy el acreedor y mi comprador está en Venezuela, que son muchos de los créditos que están registrados ante el Banco de la República con el formulario 7, tengo que probar que ese comprador o ya no existe, o sea, es una empresa que se liquidó. O sea, si ya no existe, pues tengo ya la imposibilidad jurídica del cobro de ese crédito. O tengo que probar que ese deudor en el exterior, que es el comprador de Venezuela, no tiene con qué pagar, tiene iliquidez. Pero no es simplemente certificarlo simplemente como contador público de la empresa, no, sino trayéndonos las pruebas materiales que señalen esas causales de fondo, para poder eliminar la cuenta por cobrar válidamente del registro de la deuda externa del Banco de la República y de mis soportes contables también. Muchos de esos créditos en moneda extranjera ya no se registran ante el Banco de la República. Eso lo decidió el banco precisamente con este manual de cambios internacionales. Se simplificó la operación de comercio exterior diciendo lo siguiente: los créditos que financien operaciones de comercio exterior en forma post-embarque ya no se registran ante el Banco de la República. Pero eso no quiere decir que no sean controlados por el mismo residente que compra o vende mercancías y es beneficiado de un plazo de pago. Si yo soy importador, digamos, de cualquier tipo de mercancía en este momento, tengo un crédito en moneda extranjera si no le he pagado al proveedor del exterior. Y ese crédito está en mi cuenta por pagar, que tiene un soporte que es la factura comercial, un documento de transporte y un documento aduanero, o un ingreso de mercancía a zona franca. Ese crédito es tan crédito como los que regula el capítulo 5, y a través de doctrina del Banco de la República se ha dicho lo siguiente: si usted pretende castigar una deuda por importaciones o exportaciones de bienes, debe cumplir los requisitos del capítulo 5. Es decir, debemos probar, si yo soy el deudor, por ejemplo, yo tengo a la mano todas las pruebas. Si mi empresa está en liquidación o en disolución y liquidación, pues seguro tengo todas las pruebas de que no tengo con qué pagarle a los proveedores del exterior. Ahí tengo la causal probada, si la DIAN viene a revisar, porque no le pagué al proveedor del exterior. Porque en la cuenta de liquidación o en todo el proceso de disolución, pues ya se sabe que los activos de la empresa y el dinero de la empresa no alcanza a pagar las deudas de proveedores del exterior. El problema surge con los exportadores. El exportador, ojo con esto, porque esto lo sancionamos a cada nada.
Si un exportador no tiene cómo exigir el pago de la venta de mercancías que hizo al exterior, aún en tratándose de créditos que ya no se registran ante el Banco de la República y por lo mismo no están regulados por el capítulo 5, están regulados por el capítulo 4, que habla de lo mismo, es una financiación que yo le puedo dar al comprador del exterior. El comprador del exterior se puede demorar en pagarme, claro, y puede tomarse plazos adicionales, claro, pero hay veces que el comprador entra en mora y no hay forma de recibir, ¿no?, de exigirle el pago. Y pasan los periodos grabables, los periodos que hay que cerrar, y eso pues la empresa es terrible porque hay un pasivo, ¿no?, que está afectando los resultados de la empresa. Muchas empresas han optado simplemente por castigar el crédito así nomás, solamente con los cobros que ha hecho. Y es ahí donde la DIAN ha sancionado a ese exportador por extinguir una obligación sujeta a canalización por un modo no autorizado, así se llama la norma. Es el numeral tercero del artículo tercero del decreto de ley 2245 de 2011. No se puede extinguir, y esto es lo que yo digo que solo se aplica en cambiario. No se puede extinguir una obligación sujeta a canalización como es el pago de una exportación, un pago por cobrar, por recaudar, simplemente por el hecho de que transcurra el término, los términos, ¿cierto?, de pago, sin haber obtenido el ingreso. Yo puedo tener un historial de cobro, pero ese historial de cobro no me sirve como causa justificatoria, podríamos decir, de la extinción de la cuenta por cobrar. Si quiero extinguir, es decir, castigar esas deudas, eliminarlas de la contabilidad, tengo que traer pruebas del exterior que nos indiquen que ese comprador o ya no existe o no tiene con qué pagar. Y son pruebas que pues tengo que recaudar en el registro mercantil de la empresa, en los estados financieros de la empresa, o verificando si ya se eliminó o ya no está vigente esa empresa en el registro mercantil o en el sistema que ese país maneje para llevarle el historial a una empresa o una persona jurídica en esa jurisdicción. Tengo que traer unos documentos además bien reconocidos, no son simplemente copias, sino documentos que ofrezcan credibilidad para ahí sí proceder a eliminar la cuenta de cobro de acuerdo con los parámetros del capítulo 5 de la circular reglamentaria de DCI 83. Esto ocurre en todas las deudas activas, es decir, en las deudas por capital de trabajo, las deudas de exportaciones, pero no ocurre o no se aplica a las deudas por servicios. ¿Por qué? Porque los servicios no son operaciones obligatoriamente canalizables. Eso lo decía ya el artículo 6 de la ley 9 del año 91. Los servicios, o sea, los intangibles y todos los servicios que yo, digamos, también facturo al exterior, sí se pueden castigar sin problema. Simplemente por el hecho de que ha pasado el tiempo, no hay un recaudo, puedo castigar la deuda sin problemas cambiarios de fondo. Pero una deuda de exportación de bienes no es tan castigable, tan fácilmente castigable, porque ahí sí intervienen reglas especiales como las del capítulo 5, que habla de la imposibilidad, o sea, probar la imposibilidad jurídica del cobro no es tan fácil. Por ese problema de la palabra imposibilidad, tenemos que establecer, o sea, llegar hasta el fondo y decir por qué no pude recaudar ese dinero de esa exportación. No es simplemente por el hecho de que haya transcurrido el término, no es porque las NIF me digan que haya que castigarlas después de un X tiempo, no es por eso, por métodos contables no puedo hacerlo, tengo que irme a la realidad, probar en el exterior o traerme la prueba del exterior, incluso ir a visitar al cliente, ¿no?, para traerme las pruebas y poder ahí sí castigar las deudas con pruebas obtenidas de la mismísima fuente de la deuda que es este comprador incumplido. Para evitar ese costo de ir hasta allá a conseguir las pruebas y demás, ¿es viable, es aceptable cambiar si se exportó como una exportación de bienes y servicios, después modificarlo y volverlo como una exportación de servicios? No, porque este tema de las exportaciones siempre tiene un soporte material que podemos verificar en la información aduanera, en las bases de datos aduaneras. Hay un DEX. Un DEX, la declaración de exportación, básicamente nos dice que una mercancía con un valor X salió del territorio aduanero nacional al resto del mundo o a zona franca. Si es en zona franca incluso, ¿qué tal que yo esté exportando desde zona franca o entregando mercancía en zona franca? La norma dice que
en esos casos, muchos casos de esos no hay DEX. Hay unas normas aduaneras especiales que sí exigen DEX cuando yo saco ciertas mercancías de zona franca al exterior, por ejemplo el oro, las piedras preciosas, cosas como sensibles, ¿no? Porque pues, con eso se lava mucha plata también, ¿no? Si yo exporto el oro desde una zona franca me exigen DEX porque hay más control, pero si yo exporto una materia prima no. Eso sí que son intríngulis de la norma aduanera. Pero si la norma dice, si tú incluso haces una exportación desde zona franca, hay un documento que hace las veces del DEX, que es tu factura comercial, que habla de una mercancía. Entonces, esa factura comercial para nosotros es como si fuera el DEX, para efectos cambiarios, y exigimos ahí sí que la persona pues no haya extinguido la obligación contablemente que se generó por ese canal cambiario que es la exportación de la mercancía, incluso en zonas francas donde no hay DEX, de una manera no autorizada. Se exige entonces que esa cuenta perviva o sobreviva mucho tiempo hasta que puedas eliminarla si tienes las pruebas en el exterior. Entonces ahí digamos que la norma cambiaria genera un costo al exportador adicional, y es que él no puede simplemente borrar, ¿no?, la cuenta por cobrar si no ha hecho las diligencias de traer, ¿no?, por lo menos a su contabilidad las pruebas, por lo menos de la inexistencia ya del comprador. Nuestro deudor se eliminó, ahí sí hay una causal clave básica de inexistencia, de inexigibilidad de la obligación, o pruebas de la liquidez del comprador. Hasta ese punto entonces nos obliga la norma cambiaria a movernos para poder extinguir las obligaciones. Muchas empresas mantienen por esta razón un poco de cartera todavía ahí viva, y las que han generado eliminación de las carteras, por ejemplo, incluso frente a operaciones viejísimas del año 2009, 2010, siempre les hemos dicho, esas operaciones siguen vivas, es como si estuvieran vivas, todavía no ha pasado un día de los 5 años que tiene la DIAN para verificarlas. ¿Cuándo comienzan a contarse los 5 años en ese caso? Al día siguiente del castigo de la cartera, al día siguiente de la eliminación de la cuenta por cobrar, ahí sí. A partir de ahí tenemos 5 años para verificar si ese castigo está dentro de lo que permite la norma o no. Sí, me acaba de responder. Eso. Tengo el siguiente caso, un anticipo de un cliente. La firma desapareció. Nosotros producimos bienes de capital, un anticipo de $80,000. La firma desapareció, no existe más, los dueños se quiebran. Entonces eso fue hace 5 años, 6 años. Me atreví a decirle que ya la DIAN no nos podía molestar. Me lo acaba de responder. 5 años a partir de la fecha del castigo o la eliminación de la cuenta por pagar. Entonces, o por cobrar. en este caso tengo que conseguir las pruebas de que la empresa habrá otra posición. Podría yo, porque para ese anticipo lo utilicé, nosotros diseñamos y fabricamos. En el diseño, porque el cliente dijo, necesito que me construya este edificio de 6 pisos, entonces busca hacer plano y toda vaina. Yo puedo hacer una factura a esa empresa que me dio el anticipo, y ahí queda automáticamente castigada la cartera, y puedo legalizar ese anticipo por bienes de capital, digamos de esa exportación. Recibí un anticipo, lo moneticé con 10.50 hace 6 años. Bueno, 7 años ya. Entonces, me atreví a decir el año pasado que cancelaron esa obligación de nosotros exportarle ese anticipo. ¿Qué debo hacer yo en este caso? En últimas, un anticipo de exportaciones 10.50 no tiene plazo para exportación. No tiene, la norma desde hace mucho tiempo nos decía que había 4 meses, 4 meses en esa época, pero eso se eliminó precisamente con esta circular del año 2011. Esa circular vino a partir de la historia en 2, ¿no? A partir del año 2011, desde el 1 de marzo que entró a regir esta circular, porque no rigió exactamente el 24, el 1 de marzo de 2011, se establecieron unas reglas hacia atrás. La regla precisamente de los anticipos. Los anticipos que no se exportaran en los 4 meses tenían que ser informados como deudas por pagar con el formulario 6. Eso se eliminó. Pero las deudas por pagar en ese caso, deben estar en la contabilidad, y es lo que su empresa ha mantenido durante todo este tiempo.
¿Cómo se castiga eso? Es decir, ¿cómo se elimina esa deuda por pagar, digamos? Porque hay una causa de inexigibilidad. Nadie le está exigiendo el pago de esa deuda. ¿Por qué? Porque la persona que envió el dinero ya no existe en la vida jurídica. Esa prueba hay que traerla. Es esencial tenerla para ahí sí eliminar el canal cambiario. Entonces la deuda por pagar, no hay que inventarse facturas ni nada, sino simplemente ese reintegro anticipado no va a generar exportación porque no hay a quién exportarle, ni a quién devolverle el dinero, porque la otra forma de eliminar el canal es devolviendo la plata. En cuanto a devoluciones, hemos dicho lo siguiente, Nadian, en doctrina. Porque, ¿qué es la doctrina? Son las opiniones que emite la Junta Directiva del Banco de la República a través de la Secretaría o la misma DIAN. En doctrina hemos visto por regla de experiencia que a veces las devoluciones no son por el mismo valor reintegrado. ¿Por qué? Porque el comprador me mandó un dinero, sí, $70.000, digamos, para financiarle, ¿cierto?, y poder producir un bien de capital a la medida. Nos tocaba comprar partes y piezas, contratar gente, hacer los planos, estudios, para confeccionar un bien que íbamos a exportar. El comprador del exterior desistió y me quiere, no es el caso de ustedes, pero hemos visto un caso en donde él desiste y dice: no, ya no quiero el bien, devuélveme la plata. Es ahí donde hemos dicho por doctrina, la devolución no tiene por qué ir por la misma cantidad inicial. Podemos descontar los gastos, todos los gastos soportados de todo lo que yo invertí para confeccionar el bien, y a título de indemnización descontárselos a este comprador desistido. Este comprador que se retracta tiene que pagarnos entonces una indemnización que está debidamente liquidada con los costos de la materia prima, las horas de trabajo, todo lo que se alcanzó a hacer para confeccionar una máquina que al fin no voy a exportar, y voy a devolver el saldo. Eso lo hemos dicho. En ese caso ustedes podrían, pues no están en ese mismo, a lo que, bueno, imagínense. Entonces ustedes no tienen que inventarse facturas ni nada, sino simplemente probar la inexistencia de la persona en el exterior. Si una persona natural, nos toca traer el certificado. Si es persona jurídica, pues obviamente. No, se lo puedo traer. Con eso ustedes eliminan la cuenta por pagar en su 100%, básicamente. Eso lo hacen hoy 3 de agosto, tenemos 5 años para verificar esos documentos. Pero imagínense, una operación viejísima, sigue viva. Viva, tan viva como si hubiera nacido ayer. Viva. Hago la siguiente pregunta. Hace 10 años también se contaba a partir de la fecha de que yo hago negocio nuevo. No, eso siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Antes teníamos 3 años, acuérdense, antes del decreto de ley 23 eran 3 años. Solamente cambiamos de 3 a 5. ¿Tú qué tenías? Gracias. Cuando hay capitalización de pasivos de esas deudas por pagar, digamos que se hace todo el proceso jurídico, el registro mercantil, se hace el envío del formulario número 11, ¿cómo funciona para términos de la DIAN? No, ya la DIAN, cuando ustedes capitalizan deudas, digamos un proveedor no le he pagado una serie de facturas y lo que lo hago es admitirlo como un socio más en la empresa. A partir del momento en que ustedes perfeccionan eso ante el Banco de la República con el formulario 11, y digamos también que mirando también el movimiento contable, ¿no? Que pues hay que hacer dentro de la empresa, comenzamos a perder competencia. Ustedes pasan eso ya a una operación que no vigila la DIAN, que es la inversión extranjera en Colombia. Y ahí la DIAN simplemente no hace sino verificar que llegado el momento se capitalizó una serie de facturas y de declaraciones de importación, se capitalizaron como aporte, ¿cierto?, de una suma con derecho a giro. Se capitalizó la suma con derecho a giro y de ahí inmediatamente la DIAN pierde competencia, y lo que hacemos es darle el visto bueno a la operación, obviamente, porque hay un formulario 11. ¿Qué tal que no hubiera un formulario 11? Le reportaríamos eso a las supersociedades, simplemente. Lo que haríamos es darle trabajo a otra entidad que es la que vigila ya el tema de inversión extranjera. Lo mismo el exportador. El exportador que no le pagan una serie de facturas puede hacerse socio, ¿cierto?, inversionista del comprador, de la empresa que nos compró.
exactamente lo mismo, se están capitalizando sumas con derecho a reintegro. Pero ya eso lo regula el capítulo 7º del manual de cambios, es decir, ya se nos escapa la competencia. Dos cosas. La primera, en unos momenticos vamos a tomar los ejemplos que aprobamos. La segunda tiene que ver con esos castigos que requiere esa formalidad para poder cancelar ese cuenta por cobrar o cuenta por pagar. Hoy con las NIF prima la esencia sobre la forma. Es decir, si viene un revisor fiscal y aparece un pasivo y ve que no, que lleva 6 o 7 años, como el caso que menciona, le puede decir perfectamente: yo, o usted cancela ese pasivo, o le puedo calificar la inexistencia de ese pasivo, o lo contrario. Si usted tiene una cuenta por cobrar que no se la pagan hace 7 años, entonces seguramente estamos entre dos disyuntivas: la contable, donde no va a requerir tanta formalidad, sino la cuestión de esencia, no le ha pagado o no va a pagar, y la norma cambiaria. En ese caso, habría una opción de dejar alguna evidencia contable de que se hizo el castigo sujeto por alguna condición, aparte de la condición de régimen cambiario, o necesariamente hay que soportar la glosa del auditor o del revisor. ¿Cuál ha sido la experiencia en la DIAN? Encontramos castigos de exportadores que, pues, atendiendo los procedimientos contables ahora, han aplicado extinción de las obligaciones sin pruebas. Se les formula cargos, y eso incluso ha ido hasta los jueces y a los tribunales administrativos y nos han dado la razón. Mira, la norma exige aquí un ingrediente adicional, es que además de que haya pasado el tiempo, además de que se haya prorrogado, pues, la financiación de este comprador porque se la tomó y entró en mora, ustedes deben probar las razones por las cuales no pudieron canalizar en divisas esa exportación o esa deuda externa. Las razones las exige el capítulo 5º, son pruebas o de que hubo una fuerza mayor. Bueno, son pruebas de cosas, una fuerza mayor, un caso fortuito, pues es algo extraordinario, ¿no? Yo recuerdo alguna vez algunos importadores tenían este caso: el importador de la China, el proveedor de la China desapareció y se le debía algún dinero, y fue que hubo un terremoto allá y desapareció media comarca. Esto es un caso de fuerza mayor, perdón, un caso fortuito, un hecho de la naturaleza. Fuera de que haya casos de fuerza mayor o casos fortuitos, también hay dos reglas adicionales que sí son más, digamos, comunes. La inexistencia de la obligación. Cuando una obligación cambiar es inexistente, por ejemplo, cuando yo compro o vendo una mercancía, la mercancía resulta dañada, sea que la venda o la compre. Si yo ya pagué la mercancía, eso que pagué no tiene causa jurídica, es decir, el contrato es inexistente, a pesar de que hay factura, hay documento de transporte, hay documento aduanero, y hay todas las pruebas de que sí llegó la mercancía o se fue la mercancía. Si la mercancía resultó dañada y hay pruebas de ello, tengo yo, si no la he pagado, pues una causa de inexistencia de la obligación, y con base en las pruebas simplemente no la pago, y pues yo tengo que hacerle reclamo al proveedor y el proveedor tiene que responderme, pero yo perfectamente dejo de pagar esa obligación si el objeto esencial del contrato de compraventa, que es la mercancía, pues no cumplió las condiciones de calidad, ¿cierto?, que se exigían en el contrato. Ese contrato puede ser verbal, además, ¿no? Solo hay una factura y unas mercancías descritas ahí. Si llegaron con defectos, incompletas, por cualquier causa que afecte la índole de la mercancía, es aceptable precisamente. Eso por un lado, esa es la causal de inexistencia. Ahora viene la inexigibilidad. Yo le vendí una mercancía a alguien del exterior y no me la ha pagado. Contablemente, el revisor fiscal y las autoridades que auditan a la empresa pueden decir: mire, pasaron 5 años y ya es impresentable una cuenta de estas, elimínenla. Y ustedes van a decir: mira, aquí tengo esta sentencia del juzgado o del tribunal donde a quien hizo eso le caen con todo el peso de la ley. ¿Por qué? Porque hay una norma especial, que es la cambiaria, que señala que esas cuentas, precisamente esas cuentas por pagar de exportaciones de bienes, que es una operación obligada, si no se pagan en divisas, debe haber una causal justificatoria de por qué no se pagaron en divisas. ¿Por qué se eliminó además la cuenta por cobrar de la operación?
¿Por qué se extinguió? Así se llama la norma. ¿Por qué se extinguió la obligación por un modo no autorizado? Pero no estamos hablando de autorizado desde el punto de vista contable, sino autorizado por el régimen cambiario. Entonces la respuesta es, aquí prima lo del régimen cambiario por ser una norma de orden público económico, es una norma superior a la simple norma contable, que es una norma de derecho privado. La norma superior, que es de orden público económico además, es la que está en esta bendita parte del capítulo 5 que habla del castigo a las carteras de operaciones que analizamos. Hay que probar las causas por las cuales no me pagaron. La norma no dice lo que les acabo de decir, hay que traer el certificado de función, el certificado de la Cámara de Comercio donde aparezca eso lo ha dicho ya en la práctica, la doctrina nuestra. La norma dice simplemente probar las causas de la imposibilidad jurídica del pago o del cobro. ¿O qué es imposibilidad jurídica? Pues ya bajando la norma a la realidad, le hemos dicho a la gente, miren, es imposible jurídicamente cobrarle a una empresa ya disuelta y liquidada de acuerdo con la normatividad de ese país. En un país puede que se hable de persona jurídica inactiva o una persona jurídica liquidada o disuelta o como se llame en ese país. Si ustedes tienen la prueba de que esa persona ya no existe, ya no está en los negocios, está fuera ya de los negocios del registro mercantil o como se llame en ese país, ya tienen una prueba de la imposibilidad jurídica del pago del cobro. La segunda opción, puede que la empresa esté viva. ¿Y cómo sabemos que está viva? Pues nos metemos a internet, ahí está la página de internet de la empresa. Esto es una prueba que tiene la Diana, además, ¿no? Se meten en el internet y aquí la empresa está operando, ahí aparece la página de internet, sacamos pantallazos y esa persona está viva. No tenía por qué usted castigar una cartera de una persona que está viva, pues, por lo menos está activa en los negocios, es una prueba más, ¿no? Tráiganos otra clase de documentos, prueben que esa empresa, a pesar de que esté activa, no tiene con qué pagarnos. Si está ilíquida, es otra causal, no podemos obligarlo a lo imposible, ¿cierto? Otra causal para eliminar la contabilidad de la cuenta. Nos vamos con... Sí, ya para terminar el tema, ya hablamos del capítulo 8, veamos el 9, rápidamente, zonas francas. Zonas francas, para efectos cambiarios, las zonas francas no tienen ninguna distinción frente al resto del territorio colombiano. Es decir, no existe un régimen cambiario para zonas francas. Eso se eliminó también, incluso antes de esta norma. En las zonas francas se compran y se venden mercancías. La regla básica para que se entienda el régimen que se aplica ya es que si yo compro o vendo mercancías con no residentes, así no haya ningún tratamiento aduanero aplicable a la operación, incluso las mercancías no podrían quedarse en zona franca, no moverse ni al exterior ni al resto del país. Incluso en esos casos, cualquier compra o venta de mercancías que se hagan con no residentes se consideran importaciones y exportaciones de bienes para efectos cambiarios. Y ahí lo que prima es la factura comercial, ningún otro documento ya. Eso ya lo dijo la DIAN, una resolución del año pasado, la resolución 65 del año 2016. La factura comercial es la que ustedes nos tienen que señalar en las informaciones exógenas como el documento que hay que canalizar. Si yo soy el que compra, la factura la emite alguien del exterior, es un bien que compré en el exterior y traje a zona franca, primer caso, o es un bien que ya estaba en zona franca y lo compré en zona franca. La factura me la emite alguien del exterior, en ese caso tengo que pagarla en divisas, como cualquier importación, haciendo una canalización de una importación, pero en vez de documento aduanero, supongamos que la mercancía no abandona la zona franca y ya tengo que pagarla, puedo utilizar la factura comercial como soporte de la operación, número de la factura y valor pagado a la mercancía. Lo mismo el exportador, si yo vendo mercancías desde aquí a zona franca o en la misma zona franca o desde zona franca hacia el exterior, que son 3 casos, cualquier operación de esas, si no tiene DEX, algunas tienen DEX, pero hay otras que no, eso todo depende de las regulaciones aduaneras. Si hay DEX, es con el DEX, es una exportación más, pero si no hay DEX, la factura comercial mía, como vendedor de la mercancía, es el soporte idóneo para canalizar. Hay que canalizar esas compraventas entonces de mercancías que se hacen en zona franca entre residentes en el país y residentes en el exterior. ¿Qué pasa? Eso lo dice el capítulo 9. El capítulo 9 también se dedica a hablar de las operaciones de compra y venta
de mercancías y de cualquier negocio que se haga entre residentes en zona franca. Solo para decir lo siguiente, esas operaciones que se hacen entre residentes se consideran operaciones internas, pagaderas en pesos colombianos. Así la factura venga en dólares, me toca pagar en pesos colombianos como regla general. ¿Cuál es la excepción a todo este tema? La trae el capítulo 8. Si ya hay una operación interna entre los residentes se pueden poner de acuerdo y pagarse en divisas esa operación interna únicamente a través de cuentas de compensación. En otras palabras, el banco dijo, si usted quiere dolarizar sus operaciones internas, háganlo pero afuera, en la cuenta que tienen en el exterior, no aquí en el país. No se permite pagos aquí en efectivo, obviamente, ni aquí, ¿no? Cambiando, no. O sea, no puede circular moneda en efectivo aquí en el país, pagando en los contratos entre residentes, porque eso afecta el peso colombiano. Si quieren dolarizarse o utilizar una moneda diferente al peso, o sea, si ustedes tienen un acuerdo de tasa y esta operación que va en pesos la quieren pagar en divisas y están de acuerdo entre ustedes, háganlo perfectamente, pero háganlo a través de cuentas de compensación. Ambas partes deben tener cuenta de compensación y una simplemente elegir a la otra el valor en divisas pactado, pagando la operación interna. Y esa operación tiene un control, lo tiene la DIAN, obviamente, es una operación de cuenta de compensación. La DIAN va a verificar la operación interna, entonces va a verificar que haya factura, contrato, o sea que es una operación real, que haya habido acuerdo de tasa. Puede que la factura de una vez vaya en dólares, eso nada impide eso. Cambiariamente, ¿sí? De una vez se puede facturar en dólares, incluso los impuestos y todo. Pero yo le pago el valor completo de la factura con una tasa de, pues ahí no tengo que acordar ninguna tasa, pago en dólares, digamos si está en dólares, y las cuentas están en dólares, pues pago la factura y guardo mi soporte. El que paga y el que recibe el pago deben identificarse mutuamente en su formulario 10. En la parte final del formulario hay una parrilla donde tengo que identificar a la persona a la que le pagué, y si soy el que recibió el pago debo identificar a quien me pagó con su código como titular de cuenta de compensación, el numeral respectivo que es el 3.500 para el pago, 3.000 para el recibo del pago y el valor en divisas. El banco solamente recibe esa información para efectos de registro en balanza cambiaria. Esa excepción hace que la DIAN verifique aleatoriamente, a veces nos toca ir a una empresa a verificar esos soportes de esa operación interna. Si la factura está en pesos, o un contrato en pesos, puede ser cualquier tipo de contrato, la DIAN ha exigido también un documento o un soporte adicional, y es el acuerdo de tasa. ¿Cómo se pusieron de acuerdo en la tasa? Y ahí viene el tema, la tasa puede ser ¿cuál? La que libremente acuerden las partes. Entonces hay alguien, entonces yo puedo perfectamente acordar una tasa de 2.900 pesos, digamos. 2.700 pesos. Digamos que en la tasa nadie va a poner problema porque eso está libre, es decir, pues lo máximo que podría hacer es enviar eso a la UIAF como una operación sospechosa. Están utilizando una tasa de 2.100 pesos por dólar, una cosa pues, o una tasa de 3.500 o 4.000, no, pues son operaciones como sospechosas, pero cambiariamente son aceptables los acuerdos de tasa. Y entonces el contrato que viene por 100 millones de pesos genera una operación en divisas de 30.000 dólares sin ningún problema entre las partes. Veo varias preguntas. Sí, tú. El formulario 10 y la cuenta de compensación es obligatorio cuando los dos intervinientes son de régimen especial. No, cuando yo soy de régimen especial no tengo acceso al mercado cambiario. Entonces ahí sí tengo es una cuenta libre. Del artículo 55, ¿se acuerdan del artículo 55? Es una cuenta libre que puede abonar una cuenta de compensación, claro, si estamos hablando de operaciones que no necesitan de canalización especial como estas. Las empresas de régimen especial tienen que pagar de pronto servicios o recibir el pago de servicios dentro del sector de hidrocarburos, ¿cierto? Y eso pues está ya excusado, es decir, es una excepción también que hay en la norma expresamente para ese sector. Ellos pueden pagar esos servicios en divisas sin acudir a las cuentas de compensación. Pero si yo les tengo que pagar Ecopetrol, por ejemplo, o algún contrato
yo puedo abonar la cuenta de compensación de Ecopetrol desde mi cuenta libre, siendo yo una persona del régimen especial. No tengo pues que tener cuenta de compensación. Esa es otra excepción al principio de las operaciones internas pagaderas únicamente en pesos. También existe una excepción entonces para el régimen especial de hidrocarburos, en donde hay libertad, digamos, dolarización máxima de las operaciones. Entre ellas se pueden pagar bienes y servicios en moneda extranjera, ahí sí sin distingos y sin que se exija este circuito cerrado de dinero a través de cuentas de compensación. Bueno, con esto hemos terminado un resumen muy por encima, pero también con cierta profundidad de los principios básicos del régimen cambiario. No los fatigo con tanta presentación, con una sola presentación podríamos darla. No, claro que sí. Lo que pasa es que la presentación es para 8 horas. Pero ustedes tienen que ir a trabajar, yo también. Pero tenemos otros temas adicionales, claro. Claro que sí. Seguimos, sí. No, la presentación que yo utilizo, esta que yo le he dado a hablarnos en la parte cambiaria, las empresas tendrán que corregir algunas cositas. Ahí está el confesionario. Y aquí obviamente rige el secreto de convención, obviamente tampoco estoy preguntando somos amigos. Y en este ambiente de capacitación lo que hacemos es eso, concientizar a las empresas para que no descuiden el tema cambiario cuando están haciendo operaciones controladas o incluso operaciones de servicios que tengan que canalizar a través del mercado cambiario o quieran canalizar o hayan optado por canalizarlas. Los servicios, como ya dijimos, tienen un control de veracidad, es decir, este artículo segundo el artículo segundo de la resolución 8 habla de la veracidad, ¿cierto? Y entonces los servicios también hay que documentarlos. El hecho de que sea una operación libre no quiere decir que no tenga control. Cuando se canalizan a través del mercado cambiario, la DIAN, como ya vimos, exige pruebas de la existencia real del servicio, de que el servicio sí se produjo. Y hemos tenido toda clase de anécdotas ahí, hemos encontrado servicios que están perfectamente documentados, es decir, hay un contrato, hay informes de prestación del servicio, pero fallan cositas elementales. El servicio está suscrito por una persona que representa a una empresa del exterior, y resulta que esa persona de pronto la ubicamos aquí en Colombia, y encontramos que la persona, ni idea de que era representante de la empresa de Panamá, había sido utilizada para hacer toda una ficción. Eso es gravísimo, eso incluso pues desde el punto de vista cambiario es impresentable que yo esté sacando plata para Panamá, supuestamente pagando un servicio de asesoría empresarial, lo que se denomina una comisión no financiera, representación empresarial, a una empresa que está constituida en Panamá, y de eso hay pruebas perfectas, pero su representante legal, después de ser ubicado en Colombia precisamente, era una persona con cédula colombiana, ubicado por nosotros, encontramos que no tenían ni idea de que estaba siendo manipulado, ¿cierto?, por esta empresa para toda una ficción legal, sacando plata del país, simplemente para sacarla a un paraíso fiscal prácticamente como es Panamá. Bueno, en ese orden de ideas, entonces vemos que los servicios también tienen control cambiario cuando se canalizan a través del mercado, deben tener soporte, y no solamente simplemente documental, sino soporte ya de la realización del servicio. Y en eso la DIAN ya ha venido tomando medidas sancionatorias. Se sanciona igual, con el 100% del valor del servicio pagado, si el servicio es irreal. Así lo dice la norma: canalizar indebidamente divisas a través del mercado cambiario por servicios que no correspondan a la realidad. Ese numeral está en el decreto de ley 2245, artículo 3º. Ese decreto es del año 2011, es parte de la capacitación. Vamos a ver ya al final las sanciones. Miremos solamente modificaciones puntuales de la norma. La circular TSI 83 de 2011 ha tenido modificaciones posteriores, y aquí veo una importante. En febrero 10 de 2016, la norma dice: hay que registrar las cuentas de compensación
pero siempre partiendo de un presupuesto. Y es que primero debo tener una cuenta bancaria en el exterior abierta. Esa cuenta bancaria es libre. A través de esa cuenta bancaria decido hacer una operación controlada, pagar una importación de bienes, digamos, o reintegrar una exportación, o desembolsar un crédito en moneda extranjera. Necesitaba hacer operaciones controladas para poder abrir la cuenta. La norma me da un mes calendario para registrar la cuenta ante el Banco de la República con el formulario 10. Ese registro simplemente es virtual también, todo se hace a través de internet, ¿no? El banco ha avanzado tanto en estos procesos que todo se puede hacer a través de la plataforma, del portal de internet del Banco de la República. Pero esta norma amplió el beneficio de la cuenta de compensación a personas que no sean importadoras o exportadoras de bienes, o deudores o acreedores en moneda extranjera, o no tengan inversión extranjera o no hagan inversión colombiana en el exterior con divisas del mercado cambiario. Esta norma permite que esas cuentas de compensación se abran con la primera operación que se pueda pagar en divisas de una operación interna. Lo que ya dijimos, dos empresas en Colombia tienen un contrato entre ellas o cualquier prestación jurídica, cualquier tipo de pago, de compra o venta o cualquier tipo de negocio, y se ponen de acuerdo ambas para pagarse eso en divisas. Digamos que ninguna tiene cuenta de compensación, pero ven la norma, a partir de febrero 10 podemos hacer este pago en divisas, pero solo afuera, en cuentas en el exterior. Pues ambas empresas tienen que ponerse de acuerdo y abrir cada una de ellas una cuenta libre en un banco en el exterior, pues, digamos que aquí en Panamá, que es más cerca. Además esas cuentas se pueden abrir desde Colombia, ¿no? A través de las oficinas de representación de los bancos extranjeros aquí en Colombia. No hay que viajar hasta allá. Ambas empresas abren una cuenta en el exterior y proceden a hacerse el pago entre ellas con un giro que se hagan entre ellas. A partir del día en que hacen el giro, la una recibiendo y la otra pagando, tienen cada una de ellas un mes para registrar esa cuenta libre, esas dos cuentas libres que tienen en bancos del exterior, registrarlas como cuenta de compensación ante el Banco de la República. El Banco de la República no les va a pedir completa pulcritud, digamos, a la hora de abrir la cuenta. ¿Qué quiero decir? El banco antes, en esos tiempos preguntaba si usted había sido sancionado tributaria, aduanera o cambiariamente. Al sancionado le comenzaban a poner peros. Si había sido sancionado porque la DIAN, mira, te sancionó, ¿no?, por algún problema aduanero o tributario, quería el banco establecer si habías pagado la multa. Y comenzaba como a pedirle más cosas al cliente, y el cliente pues finalmente no le abrían la cuenta de compensación, no se la registraban. Y eso es un lío, porque si ya hiciste una operación, esa operación queda en el aire y habría que devolverla. Contablemente habría que echar para atrás el pago, lo que hiciste con la cuenta libre. Eso desapareció. En este momento, a partir del año 2011, el Banco de la República no le pide a nadie que haya tenido pulcritud, digamos, completa pulcritud en sus negocios, en sus operaciones. Es decir, pudo haber sido sancionado por la vía tributaria, aduanera, cambiariamente o por precios de transferencia, y esa sanción no impide que la persona tenga cuenta de compensación, puede abrirla. Lo único que el banco va a verificar es que no estén en la lista OFAC, en la lista Clinton, en la lista de las Naciones Unidas. Es decir, que no seamos terroristas, lavadores de plata, ¿cierto? Ni la empresa ni ninguno de sus socios, pues ahí sí, pues el banco. Pero el control que hace es a nivel de lavado de activos, de verificar riesgo. Y hay un tema, el banco simplemente dice, si usted ya tiene una cuenta en el exterior, usted ya superó todo un estudio del riesgo. Entonces ya tienes cuenta en el exterior es porque ya cumpliste con cierto parámetro de riesgo. Entonces, ¿para qué te vamos a exigir? Simplemente verifican por encima y te abren la cuenta de compensación. No preguntan a la DIAN ni a la Superintendencia de Sociedades ni a ninguna entidad de control si ha sido sancionado administrativamente. Entonces la cuenta de compensación se abre con una simple operación de pago de operación interna en divisas entre dos residentes. Esa es la apertura que tiene esta norma a partir de febrero 10 de 2016 y está vigente en la actualidad. Sigamos con nuevas normas. En el año pasado, pues la norma evolucionó. El capítulo primero de la circular reglamentaria
comenzó a desarrollar el principio de coincidencia. Yo entiendo a ustedes que en comercio exterior de bienes, impo y expo de bienes, es necesario que la persona que declara la importación ante la aduana sea la que pague la importación. No puede ser cedida esa obligación a un tercero por un acto privado. Si yo tengo ya importada la mercancía, yo no puedo sustraerme al pago de la operación, o sea, mi cuenta por pagar no la puedo ceder a otra persona. Lo mismo el exportador, no puedo ceder la cuenta por cobrar a otra persona. Debe coincidir la persona que declara el ingreso o la salida de las divisas con la persona que declaró el ingreso o la salida de las mercancías ante la aduana. Pero ese principio tan restrictivo tiene sus excepciones, y aquí están: patrimonios autónomos y encargos fiduciarios. Yo puedo pedirle a una fiduciaria que a través de una cuenta de compensación que va a abrirse por cuenta de un patrimonio autónomo, ese patrimonio autónomo se encargue de pagar y recaudar mis obligaciones y mis deudas con el exterior. Entonces, si el patrimonio autónomo está constituido como fuente de pago y de recaudo de operaciones que yo como fideicomitente le he encargado, es una gran excepción al principio de coincidencia. O sea, todo el tema de los patrimonios autónomos y los encargos fiduciarios entran como una excepción al principio de coincidencia. Yo exporto y el patrimonio autónomo recauda el dinero de la exportación, perfectamente viable. Todo esto tiene que ver con patrimonio autónomo, pero hay una excepción que es para el Estado colombiano. El Estado colombiano también importa mercancías, los ministerios sobre todo, y hay uno que importa mucho, que es el Ministerio de Defensa. Obviamente esos pagos se hacen a través de una serie de cuentas, brigadas, hospital militar, todos tienen sus cuentas, sus presupuestos para pagar importaciones, pero quien importa estos productos en el Ministerio de Defensa es una serie, dos usuarios aduaneros permanentes, uno es la policía y otro la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea y la policía importan entonces todo lo que importa, lo que le corresponde a las diferentes dependencias del Ministerio de Defensa. Entonces, en esos casos, pues hay excepción por motivos presupuestales. Uno es el que importa y otro es el que paga en estos casos de importaciones del sector de defensa. Eso mismo pasa con todos los demás ministerios. Entonces, estas excepciones se han venido ampliando a los ministerios en realidad. El que paga siempre es el Ministerio de Hacienda, lo que importa el Ministerio de Salud, el Ministerio de Telecomunicaciones, el Ministerio de X o Y. Eso en el nivel central. Esto no opera a nivel de gobernaciones ni de municipios. O sea, si una gobernación importa algo, le toca pagar a la gobernación. No se puede ceder esa obligación a un tercero. Lo mismo a un municipio. Ahora bien, esa excepción también se aplica en el distrito capital, o sea, aquí donde estamos en Bogotá. Aquí hay una Secretaría Distrital de Hacienda, que es como el Ministerio de Hacienda de Bogotá. Ellos tienen cuenta de compensación y ellos le pagan todo lo que importan las secretarías diferentes, los fondos de desarrollo local y otros órganos que conforman el distrito capital. O sea, Bogotá tiene también esa excepción al principio de coincidencia. Ahora bien, hay unas operaciones que se hacen por consorcios o uniones temporales, y ahí pasa lo mismo. Un consorcio importa de pronto una materia prima o una maquinaria o unos repuestos. El que va a pagar no es el consorcio porque no puede hacerlo, ya que está excepcionado eso. Los consorcios y las uniones temporales no pueden acudir al mercado cambiario por sí mismos. Tienen que acudir siempre por cuenta de uno de los que conforman el consorcio o la unión temporal. Estamos hablando de una sociedad constituyente, de un consorcio o una unión temporal. Esa empresa es la que tiene que ir, poner la cara y comprar las divisas a un banco en nombre de los demás consorciados o de los que conforman la unión temporal. Obviamente un consorcio o una unión temporal no puede registrar una cuenta de compensación como consorcio. La debe registrar siempre uno de los asociados, uno de los conformantes de estos consorcios o uniones temporales. Esa es la excepción, que la mercancía puede estar declarada por el consorcio, pero quien va a pagar o quien aparece haciendo el pago va a ser una de las empresas respectivas que conforman ese consorcio. Ahí se presume que hay entonces mandato entre ellos, ¿no? Para que una de ellas sea la que compre las divisas o registre la cuenta de compensación que va a manejar las operaciones del consorcio o la unión temporal. Bueno, son, como ustedes ven, unas excepciones especiales.